Millonario se disfraza de camarero, pero es humillado en su propio restaurante. Cuando ve a su gerente hacer algo que nunca imaginó, toma una decisión. Ricardo observaba su reflejo en el espejo mientras se ajustaba el uniforme de camarero. El simple acto de vestir aquella camisa blanca y el delantal negro lo transportaba a otra época, a los días en que su mayor aspiración era ahorrar lo suficiente para abrir un pequeño restaurante. Ahora, después de años de arduo trabajo, se había convertido en el dueño de una cadena exitosa, pero algo en su interior le decía que había perdido el contacto con la esencia de todo. Decidió infiltrarse como Rafael en uno de sus establecimientos más prestigiosos, sin avisar a nadie de su verdadera identidad. Su intención era doble: revivir los recuerdos de su juventud y comprender mejor cómo se sentían sus empleados en el día a día. El restaurante brillaba con una elegancia impecable. Las mesas, cuidadosamente preparadas, tenían copas de cristal que reflejaban la tenue luz de los candelabros. Clientes bien vestidos conversaban en un murmullo elegante, mientras los camareros se movían con precisión y rapidez para atender cada necesidad. Ricardo respiró hondo antes de entrar en la cocina. Allí, el ambiente era completamente distinto. El calor de los fogones y el ruido de los utensilios chocando creaban un caos organizado. Los cocineros trabajaban frenéticamente, y el personal de servicio se apresuraba a entregar los pedidos. Una voz autoritaria lo sacó de su ensueño. Un hombre alto, con un semblante severo y una actitud intimidante, se dirigió hacia él. «¿Qué haces ahí parado? Eres nuevo, ¿verdad?» «Sí, señor. Soy Rafael, el nuevo camarero», respondió Ricardo con un tono humilde. El hombre, que se presentó como Carlos, el gerente, lo miró de arriba a abajo con desdén. «Espero que no seas un inútil. Aquí no hay tiempo para errores. Si arruinas algo, será tu problema». Ricardo asintió, reprimiendo una respuesta sarcástica. Aunque estaba acostumbrado a ser tratado con respeto en su posición habitual, decidió seguir con su papel de novato. Su primer turno fue una mezcla de nostalgia y desafíos. Recordaba cómo manejar bandejas y servir con precisión, pero su habilidad estaba oxidada, lo que provocó algunos pequeños errores. Cada vez que algo salía mal, Carlos no perdía la oportunidad de ridiculizarlo frente a los demás. «¿Es en serio, Rafael? Ni siquiera puedes cargar una bandeja sin que tiemble. ¿Quién te contrató? Esto es un restaurante de alta categoría, no un mercado callejero». Los demás empleados evitaban mirar a Ricardo, temerosos de atraer la ira de Carlos. Sin embargo, una joven camarera llamada Ana se acercó discretamente a él. «No te preocupes», susurró mientras lo ayudaba a recoger unos cubiertos caídos. «Carlos siempre es así con los nuevos. Haz lo mejor que puedas». Ricardo le agradeció con una sonrisa, sintiéndose reconfortado por su amabilidad. Al final del turno, estaba exhausto. Mientras caminaba hacia el vestidor, no podía dejar de pensar en cómo se había transformado su propio restaurante en un lugar donde reinaba el miedo en lugar de la colaboración. Antes de salir, observó el restaurante desde una esquina, viendo los clientes disfrutar de una experiencia impecable sin imaginar el caos y la presión detrás de las puertas de la cocina. Esa noche, Ricardo se prometió que descubriría todo lo que estaba mal en su negocio y haría algo al respecto. El segundo día de trabajo de Ricardo como Rafael comenzó con una sensación de incomodidad. Al entrar al restaurante, los saludos de los empleados eran breves y distantes, claramente marcados por la presencia de Carlos, cuyo tono autoritario dominaba el ambiente. Ricardo había decidido permanecer observador, intentando entender la dinámica entre los empleados y el gerente. Sin embargo, Carlos parecía estar especialmente interesado en hacer de su día una experiencia difícil. «Rafael», gritó desde el fondo de la cocina. «¿Sabes siquiera cómo limpiar correctamente una mesa? Porque ayer parecía que estabas aprendiendo a sostener una bandeja».
Los empleados que escucharon el comentario bajaron la mirada, acostumbrados a las críticas de Carlos. Ricardo, aunque le dolía la humillación, simplemente asintió. Lo haré mejor hoy, señor. El turno comenzó con tareas aparentemente sencillas, pero Carlos encontraba maneras de complicarlas. En una ocasión, le asignó un área especialmente concurrida del restaurante, llena de clientes exigentes. Cuando Ricardo tuvo un pequeño contratiempo al servir una bebida, Carlos se acercó de inmediato. «¡Increíble!», exclamó, alzando la voz lo suficiente para que los clientes más cercanos escucharan. «Contratamos a alguien que no sabe servir una copa sin derramarla. Rafael, esto no es un circo, es un restaurante de lujo». Ricardo sintió como las miradas de los clientes y empleados se posaban sobre él. Su orgullo luchaba contra su papel de empleado novato, pero se recordó a sí mismo que estaba allí para entender la realidad de su restaurante. En la cocina, la tensión seguía creciendo. Mientras Ricardo intentaba mantener la calma, una camarera, Ana, se acercó nuevamente a él. «No te preocupes por lo que dice Carlos. Siempre encuentra algo que criticar. Todos hemos pasado por esto». Ricardo agradeció sus palabras, apreciando su apoyo en un ambiente tan hostil. Sin embargo, no podía evitar pensar en cuántos otros empleados habrían soportado ese trato antes de decidir renunciar. Durante el descanso, se sentó en una pequeña mesa en la parte trasera de la cocina. Luis, un joven chef que parecía agotado por la carga de trabajo, se unió a él. «¿Sabes? No todos aquí somos malos», dijo Luis, rompiendo el silencio. «Pero es difícil mantener el ánimo cuando te tratan como si no valieras nada». Ricardo asintió, sintiendo que cada comentario de sus compañeros confirmaba lo que temía. Su restaurante, que había construido con tanto esfuerzo, se había convertido en un lugar de abuso y desmotivación. Antes de que terminara el turno, Carlos decidió hacer un último espectáculo. Ricardo, después de recibir una nueva bandeja, se apresuró a llevarla a la mesa asignada. Pero al cruzar la puerta, tropezó ligeramente, derramando una pequeña cantidad de agua. Carlos apareció como un rayo. «Esto es inaceptable», gritó, señalando el charco en el suelo. «Rafael, ¿qué haces aquí si ni siquiera puedes caminar sin causar problemas?». Los clientes en las mesas cercanas miraron la escena con incomodidad, y Ricardo notó que algunos de sus compañeros apretaban los labios, pero ninguno se atrevía a intervenir. Después del turno, mientras guardaba su uniforme, Ricardo se sentó por un momento, procesando todo lo que había vivido. Aunque la humillación lo enfurecía, también lo motivaba. Necesitaba ver hasta dónde llegaba el problema y cómo podía solucionarlo sin comprometer la confianza de los empleados que aún tenían esperanzas. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ricardo tomó una decisión. Soportaría lo necesario para entender completamente la situación, pero no permitiría que Carlos continuara destruyendo el espíritu de su equipo. El tercer día comenzó como los anteriores, con Ricardo ajustándose el uniforme y preparándose para enfrentar las constantes humillaciones de Carlos. Sin embargo, esta vez su enfoque era más claro: observar, escuchar y comenzar a unir las piezas del rompecabezas que lo llevaría a entender los problemas ocultos en su restaurante. Mientras trabajaba, Ricardo empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los insumos parecían ser racionados de manera estricta, algo que no coincidía con la calidad que el restaurante prometía a sus clientes. En la cocina, algunos ingredientes de alta gama eran reemplazados por alternativas más baratas, pero los precios del menú seguían siendo exorbitantes. ¿Siempre usan estos productos?, preguntó discretamente a Luis mientras preparaban un pedido. Luis asintió, mirando a ambos lados antes de responder en voz baja. «Carlos nos obliga. Dice que es para ahorrar costos, pero no estoy seguro de a dónde va ese dinero». Ricardo frunció el ceño.
La situación era más grave de lo que había imaginado. Durante el turno, Ricardo también notó cómo Carlos usaba la presión psicológica para mantener a los empleados bajo control. Los gritos y las críticas constantes no solo afectaban la moral, sino que también generaban un ambiente de miedo que evitaba que alguien se atreviera a cuestionarlo. En un momento, Ana, que había sido amable con Ricardo desde el primer día, cometió un pequeño error al anotar un pedido. Carlos la reprendió frente a todos, acusándola de ser inútil y desatenta. Ana mantuvo la compostura, pero Ricardo pudo ver cómo sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No debería ser así, pensó Ricardo, apretando los puños. Durante el descanso, Ana se sentó junto a Ricardo y suspiró profundamente. ¿Sabes? Antes disfrutaba este trabajo. Pensaba que podía crecer aquí, pero Carlos se asegura de que nadie se sienta suficiente. Ricardo la miró con seriedad. ¿Y por qué sigues aquí? Porque no tengo muchas opciones, respondió, encogiéndose de hombros. Necesito el trabajo, y encontrar algo en otro lugar no es tan fácil. Ricardo sintió una mezcla de culpa y determinación. Era su responsabilidad asegurarse de que sus empleados tuvieran un ambiente digno, pero había permitido que alguien como Carlos destruyera los valores que habían sido fundamentales para él cuando fundó la empresa. Más tarde, mientras limpiaba mesas, Ricardo escuchó una conversación entre dos empleados que discutían en voz baja sobre los turnos y los pagos. Carlos nunca paga las horas extras completas, dijo uno de ellos. Y ni hablar de los descuentos que inventa por errores. Estoy seguro de que ese dinero nunca llega a donde debería, respondió el otro. Ricardo se detuvo por un momento, sintiendo como la ira crecía dentro de él. Era evidente que Carlos no solo era un líder abusivo, sino que también estaba aprovechándose financieramente de los empleados y del restaurante. Decidió que era hora de actuar. Esa noche, antes de salir, revisó cuidadosamente las áreas del restaurante donde Carlos solía trabajar. En su escritorio, encontró registros de inventarios y documentos que no cuadraban con los informes que él mismo había revisado como propietario. Esto es más profundo de lo que pensaba, se dijo, guardando mentalmente cada detalle que podría usar más adelante. De camino a casa, Ricardo reflexionó sobre lo que había descubierto. Aunque sabía que enfrentar a Carlos no sería fácil, también entendía que esta era su oportunidad de corregir los errores que habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. Con cada paso que daba, se sentía más convencido de que no solo enfrentaría a Carlos, sino que también restauraría los valores que habían hecho de su restaurante un éxito desde el principio. Ricardo llegó temprano al restaurante al día siguiente, determinado a seguir recopilando información que confirmara lo que había descubierto sobre Carlos. Desde el inicio del turno, podía notar que el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Carlos parecía más agresivo, repartiendo órdenes de manera aún más autoritaria y buscando cualquier excusa para reprender a los empleados. Ricardo intentaba mantener un perfil bajo mientras atendía mesas, pero Carlos no perdía la oportunidad de humillarlo. Rafael, ¿cuántas veces tengo que repetir que las copas deben alinearse perfectamente en la mesa? ¿Es tan difícil entender algo tan básico?, gritó, atrayendo la atención de los clientes cercanos. Ricardo apretó los dientes, conteniendo su frustración. Sabía que revelar su identidad en ese momento no resolvería nada. Aún tenía que juntar más pruebas y entender completamente el alcance de los problemas en el restaurante. Mientras trabajaba, Ricardo notó que algunos empleados comenzaban a sospechar que algo era diferente en él. Ana, en particular, parecía observarlo con más atención. Durante una breve pausa, se acercó y le habló en voz baja. Rafael, no sé quién eres realmente, pero parece que no eres solo un camarero. ¿Qué estás buscando aquí? Ricardo la miró, sorprendido por su intuición, pero decidió no revelarle nada todavía. Solo quiero entender mejor cómo funciona este lugar, respondió,
sonriendo con discreción. Ana frunció el ceño, pero no insistió. Mientras tanto, Ricardo continuaba observando de cerca a Carlos. Durante el turno, vio cómo manipulaba los registros de inventario y los reportes de ventas, ajustando cifras de manera sospechosa. También notó cómo algunos empleados evitaban cualquier interacción con él, claramente intimidados por su comportamiento. En un momento, Ricardo escuchó una conversación entre Carlos y un proveedor que visitaba el restaurante. «Lo que pedí no aparece en el inventario oficial», dijo el proveedor. «¿Está todo bien con los registros?» Carlos rió de manera incómoda antes de responder. «No te preocupes por eso. Me encargo personalmente de esas cosas». Ricardo tomó nota mental de todo. Sabía que pronto tendría suficiente para confrontarlo, pero también entendía que era crucial actuar de manera estratégica para no poner en riesgo a los empleados que ya habían sido maltratados por Carlos. Al final del turno, mientras los empleados recogían sus cosas, Ricardo se acercó a Luis, el joven chef, quien siempre parecía estar al borde de renunciar. «Luis, he notado que estás desmotivado. ¿Qué te mantiene aquí?», preguntó Ricardo, tratando de comprender mejor la perspectiva del equipo. Luis suspiró profundamente antes de responder. «Me encanta cocinar, pero aquí ya no se trata de pasión. Se trata de soportar a Carlos y sus abusos. Cada día pienso en renunciar, pero siempre tengo la esperanza de que algo cambie». Ricardo sintió un peso en el pecho al escuchar esas palabras. Su restaurante, que una vez había sido un lugar de sueños y oportunidades, se había convertido en una prisión para personas talentosas como Luis. Esa noche, Ricardo revisó todas las pruebas que había recopilado hasta el momento. Tenía registros inconsistentes, testimonios de empleados y observaciones directas del comportamiento de Carlos. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Sin embargo, también entendía que no se trataba solo de exponer a Carlos, sino de reconstruir la confianza y la cultura del restaurante desde cero. Mientras se preparaba para el día siguiente, se prometió a sí mismo que no solo enfrentaría a Carlos, sino que también demostraría a sus empleados que estaban trabajando en un lugar donde sus esfuerzos y talentos serían verdaderamente valorados. El día finalmente llegó. Ricardo sabía que había reunido suficientes pruebas y que era momento de enfrentarse a Carlos. Llegó al restaurante temprano, decidido a poner fin a la toxicidad que había descubierto en los últimos días. Mientras observaba cómo los empleados comenzaban su turno, notó que el ambiente seguía cargado de tensión. Carlos continuaba imponiendo su autoridad de manera despiadada, gritando órdenes y ridiculizando a cualquiera que cometiera el más mínimo error. Antes de que comenzara el servicio de la cena, Ricardo pidió a un chef de confianza que reuniera a todos los empleados en el salón principal. Los trabajadores se congregaron lentamente, algunos curiosos, otros nerviosos. Carlos llegó poco después, claramente irritado. «¿Qué significa esto?», exigió saber, mirando al grupo con ojos severos. «¿Quién dio permiso para detener el trabajo?». Ricardo dio un paso al frente, quitándose el distintivo con el nombre Rafael, que había usado durante los últimos días. «Yo lo hice», dijo con calma, su voz resonando en el salón. «Mi nombre no es Rafael. Soy Ricardo, el dueño de este restaurante». Un silencio absoluto llenó la sala. Los empleados intercambiaron miradas de asombro, mientras Carlos retrocedía un paso, su expresión pasando de incredulidad a enojo. «Esto debe ser una broma», balbuceó Carlos, tratando de recuperar el control. «¿Tú? ¿El dueño?». «Así es», respondió Ricardo, su tono firme pero controlado. «Me infiltré como empleado para entender lo que estaba ocurriendo aquí, y lo que descubrí es inaceptable». Ricardo caminó hacia el centro del grupo, mirando a cada empleado a los ojos. «Vi cómo tratabas a mi equipo, Carlos. Cómo los humillaste, los intimidaste y les negaste el respeto que merecen.
También encontré pruebas de que has estado manipulando los registros del restaurante y desviando dinero para tu beneficio. Carlos intentó interrumpir. No sabes de qué estás hablando. Todo lo que hice fue por el bien del restaurante. Ah, ¿sí? Ricardo levantó un folder con documentos. Porque estos registros no coinciden con los reportes oficiales. Y tengo testigos que corroboran cómo manejas este lugar. Carlos miró alrededor, buscando apoyo, pero los empleados bajaron la mirada, claramente cansados de sus abusos. Carlos, estás despedido, anunció Ricardo, con voz firme. Y asegúrate de devolver cada centavo que robaste. Carlos intentó defenderse, pero dos miembros de seguridad del restaurante se acercaron para escoltarlo hacia la salida. Su rostro, lleno de ira y humillación, desapareció por la puerta principal. Ricardo se volvió hacia los empleados, que seguían en silencio, aún procesando lo que había ocurrido. Sé que han pasado por mucho, dijo, suavizando su tono. Y quiero disculparme por no haber visto esto antes. Pero prometo que las cosas van a cambiar. Hizo una pausa, mirando a Ana y Luis, que estaban de pie más atrás. Ana, tú has demostrado una dedicación y una empatía que este restaurante necesita. Quiero que seas la nueva supervisora del equipo de servicio. Luis, tu talento y tu paciencia en la cocina son invaluables. A partir de ahora, serás el jefe de cocina. Los empleados comenzaron a aplaudir, primero tímidamente y luego con entusiasmo. Ana y Luis, sorprendidos, agradecieron emocionados. Esto es solo el comienzo, dijo Ricardo, mirando a todos. Juntos, haremos de este restaurante el lugar que siempre debió ser. Ricardo sabía que despedir a Carlos era solo el primer paso. Había mucho trabajo por hacer para restaurar la confianza del equipo y transformar el ambiente del restaurante en uno que realmente reflejara los valores con los que lo había fundado. Al día siguiente, reunió nuevamente a los empleados en el salón principal, pero esta vez el ambiente era diferente. Había menos tensión y más curiosidad en los rostros de todos. Quiero agradecerles por mantenerse firmes durante todo este tiempo, comenzó Ricardo. Sé que no ha sido fácil, pero prometo que de ahora en adelante este restaurante será un lugar donde cada uno de ustedes se sienta valorado y respetado. Ricardo presentó una serie de cambios inmediatos, políticas de respeto y comunicación abierta. Cualquier problema o preocupación sería escuchado sin miedo a represalias. Revisión de horarios y pagos. Se asegurarían de que las horas extras fueran compensadas correctamente y que no hubiera irregularidades. Programas de desarrollo. Los empleados tendrían acceso a entrenamientos y oportunidades para avanzar en sus carreras. Ana, ahora supervisora, también habló con el equipo. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudarlos. Este es nuestro restaurante, y juntos podemos convertirlo en un lugar donde todos nos sintamos orgullosos de trabajar. Luis, como nuevo jefe de cocina, agregó, este lugar tiene potencial para ser increíble, pero eso solo es posible si trabajamos como un equipo y nos apoyamos mutuamente. Durante los turnos siguientes, Ricardo permaneció en el restaurante, observando cómo los empleados comenzaban a adaptarse a la nueva dinámica. Poco a poco, la atmósfera cambiaba. Las sonrisas reemplazaban las caras tensas, y los clientes notaban la diferencia en el servicio. Una noche, después de un turno particularmente exitoso, Ricardo invitó a todo el equipo a quedarse para una pequeña celebración. Ofreció comida y bebidas, creando un momento de camaradería que parecía haber estado ausente durante mucho tiempo. Quiero compartir algo personal con ustedes, dijo Ricardo mientras todos se relajaban. Cuando comencé mi carrera, era como muchos de ustedes, un camarero con grandes sueños. Este restaurante fue construido con esfuerzo y amor por este oficio. Y aunque me perdí en el camino, ustedes me han ayudado a reencontrar lo que realmente importa. Las palabras de Ricardo fueron recibidas con aplausos sinceros.
Esa noche, el equipo se sintió más unido que nunca, como si finalmente estuvieran construyendo algo significativo juntos. En las semanas siguientes, el restaurante se transformó. Ricardo implementó sus nuevos programas en otros establecimientos de su cadena, asegurándose de que los valores de respeto y colaboración se replicaran en cada uno. Mientras cerraba el restaurante una noche, Ana se acercó a él. Gracias por confiar en nosotros. Creo que ninguno de nosotros esperaba que las cosas cambiaran tanto, pero tú lo hiciste posible. Ricardo sonrió, mirando alrededor del lugar que ahora irradiaba energía positiva. No lo hice solo. Esto fue un esfuerzo de todos. Finalmente, Ricardo sintió que había recuperado no solo el control de su restaurante, sino también la conexión con las personas que lo hacían posible. Las semanas que siguieron marcaron un renacer para el restaurante. Los empleados comenzaron a trabajar con un nivel de energía y compromiso que no se había visto en mucho tiempo. Ricardo observaba con satisfacción cómo cada pequeño cambio transformaba el ambiente y fortalecía al equipo. Un día, decidió organizar una reunión especial con todos los empleados. En el centro del salón principal, bajo las luces cálidas que iluminaban las mesas, Ricardo se dirigió a ellos con una sonrisa genuina. Hace un tiempo, este lugar se había convertido en algo que jamás imaginé que sería, un espacio donde el trabajo era una carga en lugar de una pasión. Pero gracias a ustedes, hemos dado un giro completo. Este restaurante está volviendo a ser lo que siempre soñé, y quiero que sepan cuánto valoro todo lo que han hecho para llegar aquí. El equipo aplaudió, muchos de ellos emocionados por ser reconocidos de manera tan abierta. Reconociendo los logros, Ricardo comenzó a entregar reconocimientos especiales. Ana fue destacada por su liderazgo como supervisora, y Luis recibió elogios por su creatividad en la cocina, que había llevado a la introducción de nuevos platos en el menú. Esto no termina aquí, continuó Ricardo. Vamos a seguir creciendo juntos, y quiero asegurarme de que este sea un lugar donde todos puedan alcanzar su máximo potencial. La transformación del restaurante, el impacto de las mejoras, no se limitó al equipo. Los clientes comenzaron a notar la diferencia en el servicio y en la calidad de la comida. Las críticas positivas aumentaron, y el restaurante volvió a ser un referente en el mercado. Incluso empleados de otros establecimientos de la cadena solicitaban transferencias para trabajar allí, atraídos por la reputación de su nuevo ambiente laboral. Ricardo decidió expandir los programas de desarrollo y comunicación a todos los restaurantes de su empresa, asegurándose de que los valores de respeto y colaboración se aplicaran en toda la organización. Una reflexión personal una noche, después de cerrar el restaurante, Ricardo se sentó solo en una de las mesas, observando el lugar en silencio. Recordó sus inicios, cuando trabajaba largas horas como camarero, soñando con abrir su propio negocio. Se dio cuenta de que, aunque había logrado el éxito financiero, había perdido de vista lo que realmente importaba, las personas que hacían posible ese éxito. Ana interrumpió sus pensamientos al acercarse con una taza de café. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con una sonrisa. Claro, siéntate, respondió Ricardo, agradecido por la compañía. Ambos se sentaron en silencio por un momento antes de que Ana hablara. Es increíble cómo han cambiado las cosas. Al principio, nadie pensó que esto fuera posible, pero tú lo lograste. Ricardo negó con la cabeza, sonriendo. No lo hice solo. Ustedes fueron quienes hicieron que esto funcionara. Yo solo recordé algo que había olvidado, que el éxito no se mide solo en ganancias, sino en las vidas que tocamos en el camino. El legado de Ricardo con el tiempo, el restaurante no solo se convirtió en un modelo de éxito, sino también en un ejemplo de cómo el liderazgo basado en la empatía y la humildad podía transformar un negocio. Ricardo continuó supervisando de cerca sus establecimientos, asegurándose de que los valores que había redescubierto nunca se perdieran. La experiencia le enseñó que el verdadero legado de un líder no se mide por lo que construye,
sino por cómo inspira a otros a ser mejores. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.